Estamos leyendo el artículo, el debate sobre las necesidades y la cuestión de la naturaleza humana, y estamos ya llegando al final. Partimos el artículo con la lectura de la controversia entre las posiciones liberal y colectivista sobre las necesidades humanas y sobre el consumo, y abordando esa temática dimos un largo recorrido conceptual, teórico sobre la cuestión de la naturaleza humana y sobre la concepción de las necesidades humanas. Y entonces, ya acercándonos al final del artículo, volvemos sobre la cuestión que planteamos al comienzo, y entonces entramos a este subtítulo del artículo que dice así: con esta concepción de la naturaleza humana esencial se resuelve la controversia entre las posiciones liberal y colectivista sobre las necesidades y el consumo. Aquí entonces vamos a sacar las conclusiones de esta concepción de la naturaleza humana y de las necesidades, aplicándolas, a la cuestión, a esa controversia moderna entre el liberalismo y el colectivismo, que han presidido las dos grandes respuestas que a lo largo de casi 2 siglos se han discutido en el ámbito económico. El texto aquí es bastante más sencillo, porque simplemente se sacan conclusiones, así que vamos a centrarnos directamente en la lectura, y allí donde veamos la necesidad de alguna precisión o complementación, lo vamos a hacer. El modo en que hemos reformulado las necesidades, poniéndolas en la óptica de la realización de la naturaleza humana esencial, nos permite resolver de un modo nuevo la cuestión económica en que se han confrontado las visiones liberal y colectivista a las que hicimos referencia al iniciar el análisis, a saber, la cuestión de si las necesidades son pocas y comunes a todos, o bien diferenciadas individualmente en términos que solamente cada sujeto puede determinarlas. En efecto, conectar las necesidades con la naturaleza humana en orden a su realización en las 4 dimensiones de la experiencia humana nos permite comprender que hay un plano en el cual podemos identificar lo que es común a todas las personas y a todos los sujetos, y otro nivel en que se presentan las necesidades, aspiraciones y deseos que nos distinguen y nos diferencian individualmente. Vamos a ver aquí que nosotros accedemos a una respuesta original completamente distinta, incluso distinta a aquella que simplemente se limitaba a reconocer una parte de verdad a la concepción liberal, en el sentido de que los individuos tienen necesidades particulares que siempre deben ser atendidas, porque si no se produce una restricción de la libertad, y también el hecho de que hay necesidades compartidas que son comunes a todos los seres humanos y que el Estado debe satisfacer. Eso naturalmente que es así, pero lo vamos a comprender de una manera más profunda, de modo que se puedan definir, los procesos de organización de la economía y del consumo de manera más adecuada en función de optimizar y maximizar la satisfacción de todas las necesidades humanas en orden a la mejor realización de la naturaleza humana que se expresa en cada individuo y que se expresa también a nivel de la sociedad en su conjunto. Ante todo, el hecho de tener necesidades en estas 4 dimensiones es común a todos los seres humanos, pues todos tenemos necesidades corporales, necesidades culturales o espirituales, necesidades sociales y necesidades individuales. Pero no solo esto, sino que además comprobamos que en cada una de esas dimensiones de la experiencia es posible identificar un umbral básico de satisfacción indispensable, donde se presentan necesidades comunes y compartidas para todas las personas. Hay un plano en que el conjunto de las necesidades humanas hay un umbral, un mínimo, que es necesario
satisfacer para todos, porque todos lo experimentan mínimo, en ese plano mínimo de manera común. Así, por ejemplo, en la dimensión corporal, todos tenemos necesidad de un nivel básico de alimentación y nutrición, de protección frente a las condiciones climáticas, me refiero a la vivienda básica y al abrigo, entre otros bienes, que garantizan el crecimiento sano del individuo y su subsistencia. En la dimensión espiritual, el nivel de necesidades básicas y comunes a todos puede estar dado por la alfabetización, o por un nivel de enseñanza general, por el acceso a la información socialmente disponible, por la libertad de pensamiento y de culto, etc. En la dimensión individual, necesidades básicas comunes serían la protección frente a las agresiones físicas, acceso a servicios de salud, etc. En la dimensión social, la necesidad de comunicarse libremente, de participar en organizaciones, de crear una familia, etc. Estos ejemplos, con los que ilustramos el nivel de necesidades comunes a todos en cada una de las dimensiones de la experiencia, nos hacen ver que dicho umbral de satisfacciones mínimas va experimentando cambios en el tiempo. Se va elevando el nivel de satisfacción de las necesidades que se considera el mínimo aceptable que es necesario garantizar para todos los individuos. Hay un proceso histórico de desarrollo de la humanidad en este sentido. Las sociedades suelen institucionalizar y darles valor jurídico, considerándolos como derechos que tienen los individuos y que la sociedad debe garantizar. Es por eso que las sociedades van creando siempre nuevos derechos, nuevos umbrales, nuevos mínimos necesarios de satisfacer para todos. Pues bien, ¿cómo se conecta y explica esto desde la óptica de la naturaleza humana esencial? Pues, claramente, se trata del proceso de actualización progresiva en el tiempo de esta naturaleza humana, de la cual hemos observado que se encuentra en proceso de realización progresiva, proceso guiado por los propios sujetos organizados en sociedad. A medida que se despliega la naturaleza humana esencial en sus 4 dimensiones, dicha naturaleza humana se va completando, perfeccionando y actualizando aquello que en fases anteriores se encontraba solamente en potencia. Así, por ejemplo, si en la dimensión espiritual o cultural, en cierta etapa la necesidad común está dada por la alfabetización, en otra fase más avanzada puede tratarse del acceso a cierto grado de educación y conocimiento de las artes, las letras y las ciencias. Así, en cada una de las dimensiones, la naturaleza humana va realizando sus virtualidades, de modo que aparecen progresivamente nuevas necesidades que se convierten en patrimonio común para todos. En este sentido, podemos decir que la humanidad va conquistando nuevos espacios de necesidades en los que la naturaleza humana esencial se va enriqueciendo, ampliando, perfeccionando. Bueno, entonces es la esencia, es la naturaleza humana vivida colectivamente, ¿no es cierto?, a nivel social, la que se va completando y por lo tanto va estableciendo cada vez mejores y más amplios niveles de en que se presentan las necesidades, en que ellas deben ser satisfechas y en que la institucionalidad le reconoce por lo tanto a cada miembro de esa sociedad, de esa colectividad, que tiene derecho a ciertos niveles crecientes de satisfacción. En el plano de la educación puede ser la alfabetización primero, pero puede llegar un momento en que sea necesario garantizar el acceso a la universidad para todos, por ejemplo. O en el plano de la salud, una atención básica, mientras que en otro grado de desarrollo puede ser garantizar un nivel, unas expectativas de vida mucho más prolongadas en el tiempo y acceso a servicios y atenciones de salud más complejas. El plano de las necesidades, aspiraciones y deseos individuales, en que cada sujeto tiene legítimo derecho
y oportunidad de buscar satisfacción de manera libre e independiente, resulta determinado también por la naturaleza humana en el proceso de despliegue de sus 4 dimensiones esenciales. Cualquiera sea el nivel de realización alcanzado socialmente, o mejor dicho, dado un determinado nivel de realización común a todos, los individuos, las familias, las organizaciones, las colectividades de cualquier tamaño, continúan expandiendo siempre su naturaleza esencial, haciendo surgir sus propias y nuevas necesidades y demandas, que se manifiestan como sus proyectos individuales, como sus vocaciones, sus aspiraciones, sus deseos de realización y perfeccionamiento. Avanzando así en el despliegue individual de las necesidades en sus 4 dimensiones, los individuos, especialmente los más dinámicos y creativos, van abriendo el camino a realizaciones que luego, con el tiempo, progresivamente, podrán estar disponibles para todos e implicar un avance general de la naturaleza humana esencial. Se explican también las grandes diferencias que se observan entre los individuos, derivadas del modo en que enfrentan y satisfacen sus necesidades. Este es otro concepto muy importante que nos va a ayudar a comprender algunas cuestiones que son muy debatidas y que no obtienen en general respuestas suficientemente precisas o correctas. Las grandes diferencias que se observan entre un individuo y otro en cuanto a su desarrollo en las dimensiones corporal, espiritual, individual y social, encuentran también su explicación a partir de la concepción de la naturaleza humana esencial, entendida como un proceso en curso de realización y cumplimiento en base al surgimiento y evolución de las necesidades humanas que manifiestan los individuos y los grupos. Pongo aquí algunos ejemplos. Hay atletas de notable desarrollo y flexibilidad física, como también hay sabios de gran profundidad espiritual. Hay sujetos sumamente individualistas que ponen su ego por encima del mundo, como hay otros generosos que entregan su vida por causas sociales. Todos ellos son personas que expresan la misma naturaleza humana esencial, y todos ellos están experimentando algún grado de desarrollo en las 4 dimensiones de la experiencia humana. La diferencia notable entre ellos está precisamente en que han desplegado de maneras muy distintas estas 4 dimensiones, haciendo presente en sus vidas las diferentes necesidades con diversa intensidad y satisfaciéndolas de maneras sumamente diferentes. Al nacer, todos ellos eran pura potencialidad en las 4 dimensiones, como un punto no desplegado. Si bien probablemente esas potencialidades estaban ya diferenciadas en cuanto a la fuerza en que pudieran desplegarlas, me refiero a una cierta predisposición en la cual pudieran influir condicionantes genéticos de los individuos que los hicieran más o menos aptos para desarrollar con mayor o menor facilidad esas diferentes experiencias y necesidades. Por otro lado, el entorno sociocultural en que hayan nacido también les facilitará o dificultará su desarrollo en unas o en otras dimensiones. Este entorno o contexto sociocultural, de algún modo constituyente de la que hemos denominado una segunda naturaleza, establece algo así como un piso o base al que aceleradamente llegarán los individuos mediante su inserción en la sociedad, partiendo de la familia, la escuela, el vecindario, la nación, etc. Lo que quiero aquí decir es que los individuos, aparte de tener probablemente, y eso debe ser determinado por la biología, en fin, aparte de tener ciertas aptitudes naturales diferentes, ciertas condiciones genéticas que tal vez les faciliten el despliegue de unas u otras de las dimensiones de la naturaleza humana y que por lo tanto puedan ser más
rápidos en el crecimiento a través de experiencias en esas distintas dimensiones, aparte de eso hay un contexto cultural en el que nacemos que establece un cierto nivel al cual, digamos, de desarrollo de una sociedad en el cual esas distintas dimensiones han alcanzado, y por lo tanto este entorno va a llevar a que todos alcancen de alguna manera un nivel similar, un cierto mínimo de todos en el despliegue de cada una de esas dimensiones, aunque ello no necesariamente va a ser así, pero normalmente en una sociedad se va a llegar a esos niveles a partir de pocos años, digamos, de desarrollo de la vida de cada individuo. De este modo, se predisponen los individuos dotados de una misma naturaleza humana esencial para desplegarla luego de formas y en niveles muy diferenciados. Se predisponen genética y socialmente, pero el proceso de desarrollo en las 4 dimensiones comienza con la interacción y el relacionamiento concreto. En los inicios y hasta cierto nivel, el proceso de desarrollo estará fuertemente inducido desde fuera, o sea, desde las personas y contextos que irán proveyendo diferentes respuestas y satisfactores ante las necesidades que en cada una de esas dimensiones se irán inevitablemente presentando a cada individuo. Pero llega un momento en que cada sujeto estará en condiciones de ir tomando el control de su proceso de desarrollo a través del consumo, y entonces se acentuará la diferenciación, en cuanto los individuos y los grupos irán avanzando por estas diferentes dimensiones con distinto ritmo y diferentes énfasis, como resultado de las opciones que irán efectuando en cuanto a las necesidades que privilegiarán satisfacer con los recursos y en los tiempos disponibles por cada uno, y según los bienes y servicios y satisfactores que irán escogiendo. Es decir, a partir de cierto nivel, en más o menos compartido común, las personas toman bajo su control, toman las riendas de su propio desarrollo, desplegando, haciendo opciones y desplegando experiencias en las cuales se van enfatizando una u otra de estas 4 dimensiones. De este modo, una persona puede ir enfatizando fuertemente la dimensión de su corporalidad y convertirse en un gran deportista, o en alguien que potencia su físico y sus diversas dimensiones corporales, mientras que otras personas pueden mantener cierta atrofia en esas dimensiones e ir desarrollando más fuertemente las dimensiones culturales, del conocimiento, de la espiritualidad, etc. Una persona puede estar muy enfatizada en la perspectiva de lo individual, en la afirmación de sí misma, de su identidad, de su yo, de su seguridad y de sus propios intereses, y otro puede estar muy orientado hacia los demás, volcado a compartir, a participar, a estar y actuar junto con otros. Naturalmente que todos vamos, de alguna manera, desde que nacemos, avanzando en estas distintas dimensiones, pero nos vamos determinando con una cierta personalidad, con una cierta estructura personal de necesidades, en función de cuánto avanzamos en cada una de estas 4 direcciones. Hay personas con fuertes necesidades de individuación y grandes exigencias corporales, y otras con marcadas necesidades de sociabilidad y acentuadas demandas culturales. Las combinaciones posibles son infinitas, configurando múltiples estructuras de personalidad y de necesidades que van resultando de cuánto y de cómo cada uno haya ido desarrollando las experiencias. Cuando un sujeto, individual o colectivo, enfatiza una cierta dirección en su desarrollo, puede ocurrirle que descuide otras dimensiones. Entonces cabe preguntarse, ¿cuál es la mejor estructura de personalidad? Probablemente se responda que la mejor estructura es la de alguien que las haya desarrollado todas en forma equilibrada, esto es, cuya personalidad evidencia una perfecta armonía y equilibrio entre todas las dimensiones de la experiencia humana.
Pero esta pudiera ser una respuesta incompleta o incluso engañosa. En efecto, puede ocurrir que una persona que desarrolla en forma equilibrada todas las necesidades no destaque ni aporte especialmente en ninguna de las dimensiones de la experiencia humana. A la inversa, por ejemplo, la selección de fútbol de un país requiere personas que dediquen 8 horas al día al desarrollo de la musculatura y de sus habilidades físicas, y tantas horas más a pensar en esa actividad, mientras que un líder político o un maestro espiritual tendrán que haber puesto énfasis en otras dimensiones, aunque quizá hayan tenido que experimentar cierta atrofia en su dimensión corporal. Lo que quiero decir es que hay aquí un mundo de opciones libres, legítimas. No hay un modelo. Claro, hay un modelo de perfección ideal que pudiera expresarse con la siguiente afirmación: perfecto es el que lo integra todo, llegando en todo a la excelencia, es decir, que desarrolló plenamente las 4 dimensiones. Pero se sabe que algunos grandes hombres son medio tullidos, por ejemplo, y se discutiría también que un maestro espiritual tenga una muy fuerte orientación hacia sus intereses individuales. Habrá que diferenciar la perfecta realización de la naturaleza humana esencial que podemos construir como sociedad de aquello que cada individuo y cada grupo particular pueda desarrollar. A nivel individual podemos pensar que en cualquiera de las 4 dimensiones que enfaticemos o que desarrollemos con más energía, estaremos acercándonos, por lo menos en esa dirección, a algún nivel de perfección. Por eso, lo que quiero aquí poner de manifiesto es la legitimidad de las opciones individuales y la validez del desarrollo de personas y de sujetos que no sean necesariamente equilibrados, en el sentido de que desarrollen en forma simétrica las diferentes dimensiones. En todo caso, cada uno de nosotros, en cualquiera de ellas, todavía podemos avanzar mucho. Entonces, lo que yo estoy afirmando acá es que cada individuo legítimamente hace opciones, tiene experiencia y despliega su vida enfatizando unas u otras de las diferentes, digamos, necesidades que tiene y desplegando sus energías en una u otra dirección. Y eso va a favorecer, mientras más libertad exista en los individuos y mientras más diferentes opciones hagan, se van a desarrollar algunas personalidades que enfatizan mucho estas diferentes dimensiones, pero en conjunto van a favorecer que la sociedad como colectivo amplíe su naturaleza humana, ¿no es cierto?, en todas las dimensiones de la misma, y no llegándose en cambio a que el equilibrio, dándose en todos los individuos, termine haciendo que el conjunto de la sociedad sea más bien mediocre y no pueda expandirse. El tema es bastante complejo, lo dejamos hasta aquí, y en la próxima lectura, que es ya de los párrafos finales, vamos a terminar este artículo, vamos a precisar de algún modo esta dialéctica entre lo que es el despliegue de la naturaleza humana a nivel individual y el despliegue de la naturaleza humana a nivel de la especie humana, a nivel de la sociedad o colectividad, y vamos entonces a ver que se nos abren nuevas maneras muy profundas, originales, de articular el desarrollo individual y el desarrollo de la colectividad, incluyendo como elemento fundamental de este mejor desarrollo tanto de lo individual como de la sociedad en su conjunto, ese nivel intermedio y el rol fundamental que puede cumplir las organizaciones intermedias, las formas de consumo solidarias, los componentes de las organizaciones y comunidades menores o intermedias entre el individuo y la sociedad, que permiten un mejor desarrollo del conjunto. Entonces, terminamos por ahora la lectura y nos preparamos
para terminar este artículo el próximo martes.